Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Crónicas del discípulo. Fíjense, la semana pasada hablamos de un tema bastante importante, pero también delicado, ¿sí? Porque empecé diciendo, pues, de un predicador que predicó algo medio extraño, para mí me sonó medio extraño, y pues yo, la verdad, ahorita no voy a hacer mención de eso, pero sí es una desviación en la interpretación bíblica, muy a la conveniencia del ser humano, ¿verdad? Y yo no me pude quedar callado. Yo al final me senté a platicar, pero a solas con el predicador. Y alguien me dijo esta semana algo que me dio como un gancho al hígado. Así, árale, pastor. Porque me dijo, oye, pastor, ¿no será que estamos cayendo mal o quedando mal nosotros, tratando quizá de juzgar, de ponernos en un lugar de juzgador hacia esas personas que traen a veces doctrinas desviadas? Yo me quedé pensando, sinceramente en su momento no le respondí gran cosa, solo me quedé pensando y digo, desafortunadamente, cuando, cuando alguien viene y te dice justo lo que tú quieres escuchar, pero viene otra persona y te lo corrige con la verdad bíblica, siempre le vas a creer más al que dijo lo que quieres escuchar. Desgraciadamente sí. Sí, desafortunadamente yo quedé mal ahí. ¿Por qué? Porque yo con la verdad bíblica en la mano, dicen, este es un contencioso, es lo primero que dicen. Pero ¿sabes qué? Quiero hablarte de eso el día de hoy, ¿sí? Porque ¿de qué sirve? Primero, lo primero que quiero decirte es cómo podemos detectar a un falso profeta. Porque la Biblia lo dice, va a haber falsos profetas, ¿sí? Y hoy día abundan. Lo hay. Y yo quiero enseñarte eso. Y ojo con esto, y lo voy a volver a repetir al final, pero ojo con esto. No es para juzgar al falso profeta, es para proteger a las ovejas, para protegernos a nosotros, para proteger a las personas que están escuchando. Yo lo que le decía a este profeta, bueno, no al profeta, porque el profeta sí reconoció su error, pero a las personas que lo invitan y que son sus seguidores, yo les decía, es que el problema está que si dejas ese error fluir, la gente se queda con ese error y nos convertimos en esa iglesia. No sé si han visto ese meme, ¿no? Donde va la gente entrando a la iglesia y cae al abismo. Sí. De la iglesia y cae al abismo. Nos convertimos en eso. En vez de subir, los convertimos en gente. Pero a la gente le gusta escuchar eso. También hay que reconocer esa parte. Pero si te quieres proteger, y si tú quieres protegerte tú y proteger a los tuyos como yo quiero protegerlos a ustedes, pues es bueno que se hablen estos temas, ¿verdad? Es bueno que se hablen estos temas. Entonces, te voy a dar una especie de manual de cómo vas a poder identificar a un lobo vestido con piel de oveja. Un lobo rapaz. Un lobo rapaz. Así es. Pero que vienen como vestidos con piel de oveja. Siempre vienen así, ¿verdad? Elegantes. Fíjense, los profetas, los falsos profetas, rara vez, llegan con un cartel diciendo soy un falso profeta. No, nadie. O sea, no llegan con un cartel, ¿verdad? Imagínate, llega un profeta con un cartel aquí, soy un falso profeta. Pues no, ¿verdad que no? O sea, no llegan así. Sino más bien llegan con un lenguaje, una estética cristiana donde se las crees, carambas. Y entonces, por eso es importante que aprendamos a reconocerlos. Que aprendamos pero bueno, ojo, como dije la semana pasada, lo primero es escudriñar las escrituras, porque ¿cómo vas a darte cuenta si lo que están predicando es verdadero o no? ¿Cómo te vas a dar cuenta si no escudriñas las escrituras? Por lo menos, ¿verdad? Digo, las escrituras por lo menos, porque mi esposa Ana y yo, ayer que fuimos a Buxots,
estábamos escudriñando un libro que se llama La Didache. ¿Alguien había escuchado de la Didache? Didache. Ok, la Didache o enseñanza, bueno, el nombre correcto o nombre completo es La enseñanza o la doctrina de los 12 apóstoles. ¿Sí? Es uno de los libros cristianos o escritos cristianos no canónicos más antiguos que existen. Para que te des una idea, se dice que probablemente fue redactado entre el año 70 y el año 92 después de Cristo. ¿Sí? Y en esencia, bueno, dicho sea de paso, se supone que lo escribió, si no es uno de los 12 apóstoles, probablemente Juan por la fecha, porque fue el más longevo de los 12, puede ser uno de sus discípulos. Pero esta doctrina de los 12 apóstoles es un manual de instrucciones para la vida comunitaria y la liturgia de las primeras comunidades cristianas. O sea, es un instructivo de cómo es que debemos de hacer las cosas en la iglesia cristiana. Y está muy interesante. Y entonces nos ofrece una descripción de lo que debe de ser un verdadero apóstol. Y también nos habla de cómo la iglesia cristiana en aquel entonces lidiaba con el problema de los charlatanes en la fe. O sea, que esto de los charlatanes o falsos profetas no es nuevo. Es algo que ya tiene quizá sus añitos, ¿verdad? ¿Cuántos? Pues tal vez unos 2000 años, ¿verdad? Para que nos demos más o menos nosotros una idea, ¿verdad? Porque ahí te vamos a poner no interrumpir, porque pues como que está sonando la hora de la prédica, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues bueno, precisamente ellos lidiaban con esto y por eso es que entre sus instrucciones nos dejan también una serie de características de cómo de cómo debe ser un apóstol, un profeta, y de cómo puedes identificar un falso profeta. Y también está muy interesante, de eso te quiero platicar hoy. Y como dije en un principio, y lo voy a seguir diciendo, no es para juzgar a nadie. De hecho, si tú te acuerdas, cuando yo hablé de este profeta, yo te dije, yo no te puedo decir que es un falso profeta. Yo no puedo juzgar y decir que es un falso profeta. Más bien, lo que yo creo es que alguien le enseñó esto y él lo enseñó más adelante sin investigar, lo cual es un grave error, ¿sí? Pero no estoy diciendo que él quiera engañar a la gente. Lo que estoy diciendo es que él es parte del engaño porque él está siendo engañado también por sus maestros, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que él es un falso profeta. Lo que sí puedo decir es que el error más grande es no escudriñar, pasar la enseñanza sin siquiera escudriñarla, ¿verdad? Muy bien. Mateo 7:15, Jesús mismo nos dice, cuidado con los falsos profetas, porque vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, la apariencia del falso profeta es el gancho. La apariencia del falso profeta es el gancho. ¿Cómo se aparece un falso profeta? Vestiduras finas, ¿sí? Lenguaje correcto, muy correcto, quizá hasta un poco, ¿cómo dice? Así, para tratar de hacerme el interesante. ¿Sí? ¿Sí me explico? Un tono de voz. ¿Como orador? Sí, con muy buen orador, sobre todo, ¿verdad? Entonces, se presentan así y todo el mundo se las cree. Es más, creo que fue cuando hablamos de que a veces idolatramos objetos, también en Crónicas del Discípulo lo hablamos. Y como hay gente que dice, ay, ahí se sentó el profeta, entonces esa silla está ungida porque ahí se sentó el profeta, ¿no? Yo creo que el profeta se echaba pedos santos, ¿no? Pero hay gente que sí lo llega a creer así, ¿eh? Hay gente que sí lo llega a creer así, de veras, ¿sí? El pedo ungido. O sea, imagínate, con el pedo ungió el asiento. O sea, imagínate, hay gente que lo cree así, pero es porque ellos se presentan siempre como pues sí, como algo muy como la divinidad. Como una divinidad, exactamente.
Yo le digo espiritualoides, porque no llegan a ser espiritual, es una réplica de espiritualidad, ¿me entiendes? Es como no es espiritualidad, es una réplica de espiritualidad, yo le digo espiritualoides. Entonces, y esa apariencia no es otra cosa más que un gancho, no es más que un gancho. Ahora, en la Biblia podemos encontrar 3 marcas, por lo menos, fue las que encontré yo esta semana, puede ser que haya un poco más, ¿verdad? 3 marcas que nos que nos pueden llevar a encontrar o a detectar cuando tenemos enfrente un falso profeta. Y la verdad, quiero decir esto, yo lo enseño sin temor, porque a lo mejor habrá pastores o habrá profetas que prefieran no enseñarlo, pero yo lo enseño sin temor, La verdad. porque es la verdad, ¿No? ¿sí? Y porque a final de cuentas, pues no se trata de nosotros. Digo, yo puedo cometer errores, ¿Sí? pero no este tipo de errores, no están permitidos cometer este tipo de errores. Lo primero lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, más o menos. Capítulo 2, voy a buscarlo también. 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Y ahí vamos a comenzar en esta parte, porque habla de los falsos maestros. Dice, yo tengo la Dios habla hoy, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Así habrá maestros falsos entre ustedes. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Ellos enseñaban con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo propio al Señor que los redimió. Esto les traerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida victoriosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿Alguien ha escuchado que digan que en la iglesia son manipuladores? ¿Alguien ha escuchado que en la iglesia digan que los peores son los pastores? Bueno, es porque este tipo de pastores, que sí son manipuladores, han manchado la imagen de la verdadera iglesia. Han manchado la imagen de la verdadera iglesia. Verso 3. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. La primera marca es que ellos van a empezar a monetizar su predicación. Una de las características de estos profetas es que su enseñanza, sea lo que sea, siempre termina hablando de billetes. ¿Verdad? ¿Verdad? Que, dicho sea de paso, a ver, yo tengo amigos que predican así. Tengo que reconocerlo, ¿sí? Yo conozco gente que predica así, mucha gente que predica así. Por eso, ojo, no todo no puedes tomar como verdadero todo, nada más porque lo dijo tal o cual pastor, Ojo. Entonces, siempre terminan haciendo una transacción financiera al final. Es decir, te piden una ofrenda especial para que tú recibas una bendición. Siempre terminan así. Y hemos ido a muchos congresos. Y no voy a decir el cual de todos, pero hay uno al que vamos cada año. Y ahí hay predicadores. Y si ustedes han ido conmigo, saben que me gusta ir porque siempre que voy me habla Dios. A pesar de que entre lo bueno hay algunos que predican de esta manera, pero siempre me habla Dios en ese lugar. Si no es a través del predicador, de otras 20,000 maneras. Por eso me gusta ir a ese evento. Digo, ya sabrán cuál es, no lo quiero decir en la cámara, pero ya sabrán cuál es. Pero, bueno, hay que tener cuidado porque no todo el que predica de parte de Dios. Entonces, pasa el micrófono porque escuchamos, ¿no? No todo lo que hablan de Dios edifica. No todo lo que hablan de Dios edifica, exactamente. Ahora, esto es lo que estaba denunciando Pedro.
Cuidado, porque van a querer, mira, monetizar su prédica. Te van a estar pidiendo dinero. Ahora, la segunda marca, que la vamos a encontrar en Hechos 29 y 30, Hechos 20, verso 29 y 30, ahí vamos a encontrar la segunda marca. Hechos 20, verso 29 y 30. Vamos a buscarla. Hechos 20, versos 29 y 30. Dice, sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos, se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Mentiras como decirte, tú eres un hijo de Dios y tú ya no tienes que pedir al Espíritu Santo porque ya lo tienes contigo. Cuidado con ese tipo de cosas. O tú tienes la autoridad para detener al sol, que fue lo que yo escuché la semana pasada. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima es Dios. ¿Dónde quedó la dependencia a Dios? Agua. La Biblia habla de que el hombre depende de Dios, no de que el hombre tiene la misma autoridad que Dios. Pero hay gente que le gusta escuchar eso. Porque esa es la segunda, justamente esa es la segunda marca. ¿Sí? Hablarán mentiras para hacerse para que su congregación crezca. Y la verdad, le encanta a la gente que le hablen mentiras. Porque esas iglesias están llenas. Están llenas. Y las iglesias donde se predica la verdad son iglesias pequeñas. Muy pequeñas. Las iglesias donde se predica con lo que quieres escuchar, ¿verdad? Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que Dios te va a hacer millonario, que Dios te preparó un lugar especial, que Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que quieres escuchar. Pero el verdadero ministro, el verdadero profeta, el verdadero predicador, el verdadero pastor, siempre, siempre, siempre va a apuntar hacia Cristo. Siempre. Justamente ayer, platicábamos en el camino también a Buxos, creo que eso fue de regreso, de una apóstol que yo conozco. Bueno, que conocemos mi esposa y yo. Que esa mujer, de veras, qué valor tan tremendo. Ella, mira, fue caminando pueblito por pueblito abriendo iglesias. Y es una mujer apóstol allá en Nuevo León, pueblitos de allá de Nuevo León. ¿Sí? No sé, a mí, yo fui con ella y nosotros la acompañamos como a 5 o 6 iglesias más o menos, donde ella era la apóstol y que en cada iglesia ella tenía un pastor, ¿sí? Y ella personalmente había abierto todas esas iglesias. Una mujer. Y yo le decía, no me acuerdo cómo se llama. Es una mujer a la que yo admiro bastante y no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿sabes por qué? Porque lo importante no es quién es ella, sino lo que está haciendo para Cristo, lo que ha hecho para Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso me acuerdo de su historia, pero no me acuerdo de ella. Porque lo importante es la obra que está haciendo para el Señor. Porque un verdadero profeta siempre te va a llevar a Cristo. Y un falso profeta te va a llevar a sí mismo. Va a apuntar hacia acá. Un falso profeta te va a decir, la salvación viene a través de mí. Un falso profeta te va a decir, no me toques porque soy ungido. Un falso profeta se va a presentar como una divinidad, que era lo que comentabas al principio. Un falso profeta se va a presentar como un semidios. Cuando son capaces de decir, alguien me tocó, ¿no? Poder salió de mí, posiblemente. Son claro, capaces de decirlo, sí, totalmente. Sí, alguien me tocó cuando... Claro. ¿Para qué? Para darse esa importancia. Sí. Y treparse en ese lugar donde Dios mío. Justamente vimos un video, no sé qué tan cierto será, de un profeta, iba caminando con su vara, porque según él iba a abrir el mar, iba a replicar lo que hizo Moisés, y estaba toda su congregación a la expectativa porque
ellos querían ver cómo el profeta iba a abrir el mar y a donde baja su vara para encajarla en el agua para que el mar se abriera, viene una ola y le da una santa revolcada al hombre, ¿verdad? Pero lo revolcó totalmente, lo envolvió lo envolvió, la ola lo envolvió de tal manera que se lo llevó arrastrando hacia afuera del mar, o sea, lo sacó del mar, ¿verdad? Pero se vino una ola, imagínate nada más. Por ahí vi otro hace poco también de un pastor que supuestamente iba a ascender al cielo, ¿sí? Y toda su congregación estaba a la expectativa porque el pastor iba a ascender al cielo y ellos lo iban a ver volando y luego iba a regresar. Iba a ir a visitar al Señor. Exacto. Iba a echarle una visitada, así iba a ir a tocar la puerta, a tomarse un café con el Señor. Pues ni a eso alcanzó. Ni le alcanzó para los carros de fuego. Pero nada más para que te des una idea. Porque se quieren presentar como semidioses, como divinidades. Cuidado con esos, porque esos son falsos profetas. No te voy a decir más, pero aquí en México tenemos uno de los más peores. No te voy a decir que se llama Jonathan. No te voy a decir que se pida mesa, porque luego me van a funar en redes sociales, ¿sí? No te voy a decir, pero pues busca para que veas quién es. Hay otra en Colombia, supuestamente la reencarnación de Cristo. Hazme el favor, Cristo reencarnó en una mujer. Primero que nada, la Biblia no habla de reencarnación. Luego reencarnó en una mujer, se llama Cristo Lisbeth. No la vayas a googlear, por favor, porque es pura herejía, pura falsedad, la verdad. Entonces, aguas, si el profeta, y eso hay que tener mucho cuidado porque también lo acabo de escuchar no hace mucho de alguien, ¿no? No tiene mucho que lo acabo de escuchar de alguien, que decía que su pastor quería, de cierta manera, aislar de la familia a una de sus ovejas. O sea, ya no le hables a tu mamá, ya no le hables a tus hermanos, ya no. Aislarlos de la familia. Entonces, aguas. Si tu pastor, si tu profeta, si tu maestro bíblico, lo que sea, intenta aislarte de tu comunidad, de tu familia o de tu juicio crítico, o sea, de tu forma de pensar. Y siempre lo he dicho, podemos pensar diferente, no pasa nada. Por eso está el micrófono aquel, para que cualquiera pueda levantar la mano y expresar su opinión, porque todos podemos pensar diferente. Y no está mal. Ahora, el profeta no puede decirte, no, tienes que pensar como yo. Claro que no, porque tú viviste una vida diferente a la mía y pues a ti Dios te lo reveló de una manera y a mí de otra. Tú lo viviste de una forma y yo lo viví de otra. Entonces cada quien puede tener su propia expresión y no tienes que ser como el pastor. No necesariamente tengas que ser como el pastor. ¿Por qué? Pues tú tienes tu propio juicio crítico. Pero ellos lo hacen para que te vuelvas dependiente de su revelación. No, tú no sabes, ¿no? Pues si no sé, enséñame, ¿verdad? También no sé. Pues si no sé, enséñame, ¿verdad? ¿Tú qué vas a saber? No, tú no lees la Biblia porque para eso estoy yo, para explicártela. No, tampoco voy a decir dónde, pero hay una iglesia muy grande, creo que de las más grandes a nivel mundial. No voy a decir que su sede está en Roma, no voy a decir eso. Y ellos tienen una regla de que está prohibido que leas la Biblia sin supervisión. ¿Por qué? Porque nada más quieren que leas lo que a ellos les conviene. Como lo vimos la semana pasada. Nada más una mitad de un versículo, ni siquiera el versículo completo. Y entonces, cuidado, porque si sucede eso, que te intenta aislar de tu comunidad, de tu familia o de tu propio pensamiento,
te está queriendo hacer dependiente de su revelación, y esto es una advertencia de que puede ser un falso profeta. Ojo, siempre voy a decir puede ser. Puede ser un falso profeta. Ok. Y la otra marca la tenemos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Déjame buscarlo yo también. Es que yo tengo la explicación, pero no tengo el versículo afuera. Ahí está. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Sí? Entonces, cuidado con esos, porque esos también son personas que están mostrando una marca de un falso profeta. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas y no según Cristo. Mira, muchos usan revelaciones que suenan profundas o que suenan místicas. Te voy a poner un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo en el buen sentido. Hace 3 semanas mi esposa habló aquí mismo de un sueño que ella tuvo, donde ella vio que Dios le mostraba 3 cartas y le decía que esas cartas eran 3 juicios. Y ella pudo haber adornado eso y darnos esa palabra y decirnos, pero mi esposa lo que hace es ir al libro de Ezequiel y comparar esas 3 cartas con esos 3 juicios de los que habla el libro de Ezequiel. ¿Sí me explico? Porque toda revelación tiene que tener un sustento bíblico, no la parafernalia mística que a veces se maneja en la iglesia. ¿Sí? Entonces, suenan profundas, como te digo, suenan así como que muy mágicas prácticamente. De hecho, regularmente, pues lo voy a decir, que así es, ¿verdad? Regularmente son personas que dicen que solo a ellos les habla Dios. No les puede hablar a ustedes porque ustedes son plebeyos, pero yo que soy el rey, a mí sí me habla. No es cierto. Dios te habla a ti, te habla a ti, te habla a ti, me habla a mí, y a mí me habla a través de ustedes. Porque empecé diciéndote algo. Alguien me preguntó eso y me quedé pensando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que ese alguien estaba hablando no por su cuenta, sino era Dios mandándome un mensaje diciendo, oye, cuidado, porque esto que dijiste es delicado, ahora tienes que explicarlo con mayor claridad, lo tienes que ahondar para que lo puedan entender, para poder no caer en ese error. ¿Verdad? Entonces, si la revelación no te acerca a la humildad de Cristo, es una hueca sutileza. Si no te acerca a la humildad de Cristo, perdón, pero estamos perdidos. Ahora, yo estoy comparando esto con lo que leímos ayer en la Didache, que si bien es cierto que la Didache no es un libro que no es parte del canon bíblico, está comprobado que sí es un libro que proviene o que fue escrito por los apóstoles o discípulos de los apóstoles, que por algún motivo se quedó perdido en el tiempo y fue por eso que no se incluyó en el canon bíblico. Pero sí es un libro que tiene cierta, si no toda, cierta autoridad teológica, porque ahí muchos acuden a hacer consulta. Ok, la Didache nos habla de procedimientos, como te decía, un manual de procedimientos, y justamente en el capítulo 11 nos habla acerca de los falsos profetas, o de los profetas en general, pero nos habla de los que son verdaderos y los que son falsos. Lo primero que nos habla es de la coherencia. Ojo, todo el profeta tiene que enseñar la verdad. ¿Dónde vas a encontrar la verdad? En la Biblia. ¿Dónde vas a poner a prueba lo que está hablando el que está predicando? En la Biblia. De hecho, lo más sano y lo más correcto es que lo pongas siempre a prueba, que siempre escudriñes lo que se platicó, que siempre lo escudriñes. Dice que puede ser
dice que si se equivoca en la doctrina, o se dice que si se equivoca o no hace lo que enseña, lo tomes como un falso profeta. O sea, resulta que te está enseñando a perdonar, pero él no perdona. Es un no predique con el ejemplo, es un falso profeta. Bueno, lo menciona de hecho como falso. Fíjate, no solamente que predique mal, puede ser que predique bien, pero no lo practica. Y eso, para la derecha, ya lo toma como un falso profeta. ¿Sí? Entonces, tiene que ser coherente. ¿Sí? Lo que enseña, tiene que enseñar la verdad. Si no enseña la verdad, cuidado, porque es un falso profeta. Si lo que enseña es correcto, pero no lo practica, aguas porque puede ser un falso profeta. O sea, tiene que ser coherente en todo. Sí. Tiene que ser coherente. En el acto y en el dicho. Tiene que ser totalmente coherente, porque si no, se pierde la autoridad espiritual. Imagínate, va a hablarte de, como te decía ahorita, del perdón. Usted va a hablar del perdón, pero él no perdona. Pues, ¿cómo? Usted va a hablar del perdón, pero tiene iniquidad en su corazón. Pues, ¿cómo? O sea, tiene uno que ser congruente con lo que uno habla. ¿Sí? Y bueno, aquí voy a tener que hacer otro paréntesis para hacer otra pequeña crítica constructiva. Conozco un siervo, no de aquí, Yucatán, no, de otra parte del mundo, ¿verdad? Justamente que tiene esa situación. Y el día que yo supe que él no podía perdonar a alguien con el que había tenido algún problema, yo le dije, pastor, tienes que sanar eso, pastor. Yo te veras, tienes que sanar eso. Dijo, no, tú porque tú no lo has vivido, tú porque tú no tienes un hermano así, tú porque a ti nunca te lo han hecho. Así como dice mi esposa, así me reía, así como dice mi esposa. ¿Crees que no? ¿Crees que no tengo un hermano así? ¿Crees que no lo he vivido? Claro que lo he vivido. Pero ¿sabes qué? También he vivido el trato de Dios en mi vida. Y como yo he permitido y también Dios ha tenido misericordia de mí, he aprendido a perdonar y he aprendido a caminar y he aprendido a dejar esas cosas en el pasado, porque tenemos que ser congruentes, porque yo no podría estar hablando de sanidad sin filtro, que ven que una clase que hablamos del perdón, por ejemplo, teniendo yo una falta de perdón tan grave en mi corazón. No podría, yo no tendría cara para hablar, porque el verdadero profeta no tendría cara para hablar, porque obviamente está echando pedradas a sí mismo, ¿no? Y yo cada vez que doy la clase salgo descalabrado, ¿no? Entonces, otro segundo punto que menciona la Didache, que tenemos que tener cuidado, y que fíjate, curiosamente ya lo hablamos bíblicamente también, es que todo profeta que te pida dinero, no lo escuches. Mira, el ministerio legítimo puede y es correcto que reciba un salario. Y de hecho hay otro capítulo donde hablamos, donde lo estudiamos ayer. Obviamente sí, la congregación tiene que estar consciente, es lo que platicamos hoy en la mañana, hacíamos una cierta referencia al respecto. Hasta yo lo agarré de broma, porque te lo voy a decir por qué. La congregación tiene que estar consciente de que el pastor principal pues tiene necesidades. Sí. Y dice que lo que tienen que hacer pues es darle las primicias para que el pastor, para que el profeta pues viva de ahí. Eso es lo que habla cuando habla a la congregación. Pero lo que no puedo hacer, y es lo que yo estaba bromeando con Ana ahorita en la mañana, es decir, pues la Biblia dice que tú tienes que mantenerme, ahora mantén. No se puede, así no.
Así no. Hay uno que conoce, ¿Sí? ¿Qué es que decir? va a viajar con Pasa, pasa, va a pasa. tener una convención en tal lugar. Ajá. Ustedes tienen derecho, ustedes es deber de ustedes vestirme, comprarme una ropa nueva para presentarme bien, porque Ajá. ustedes son los que, el pueblo de Dios Ajá. es el que tiene que vestir a su pastor. A Imagínese él así comprarme decía. ropa. Así que me van a comprar mi flor, ropa y zapatos, todo, porque voy a ir por un mes. Claro. Así que ustedes van a, y empieza la colaboración. Dale a pedir Claro. y todo. Y eso no, eso dice que eso no se debe pasar, no debe ser así. Y entonces muchos como dicen, sí sabes, y saben, porque muchos saben que no es lo correcto. Ajá. Pero ¿por qué a veces no tienen valor para decir? Porque a veces nos gusta estar de la misma situación, al mismo, a sentarnos con gusto, a estar escuchando, sabiendo que no es lo correcto, pero estoy allá, Claro. pues estando mezclado allá, pues dices, pues soy salvo porque estoy dentro de ello, aunque sé que están mal las cosas, ¿no? Ujú. A veces somos conformistas en quedarnos a escuchar, a continuar, a seguir, a apoyar a un pastor sabiendo que no está correcto, Claro. ¿no? Pero tú como miembro, o no, tal vez no tienes el valor para decirle, ¿sabes qué, pastor? No es lo Claro. correcto. Porque sabes que después se va para el púlpito Y y va a predicar repetir. que tal hermana o sotana vengana me está corrigiendo de esto, de este, lo otro, y todos van a mirar a ver Sí, claro. quién fue. O te dicen que tú eres rebelde porque estás en contra de lo que Ajá. está Y pidiendo el no es, pastor. y todos los demás empiezan a murmurar, ¿cómo va a ser que tiene valor de decir eso? ¿Cómo va a decir de un pastor? ¿Cómo va a decir eso? Pero pues ahí es donde nosotros también nos quedamos, y si el pastor se condena, pues ahí también te vas. Entonces, Pues eres ¿no? cómplice. Claro. ¿Por qué? Desgraciadamente, Porque cómplice. estoy apoyando con lo que está él haciendo, sabiendo que no es la verdad. Ujú. Exigir al pueblo cuando sabes que el pueblo, sí es cierto, darlo de corazón, venir y decir, pastor, mira, tenga para que usted compre una ropa para que usted se vista bien y vaya a la convención donde tiene su reunión. Es diferente a que yo tenga que pedir como obligándome a dar algo de que a veces no lo tenemos. Claro que sí. Así como Pero es cuando correcto. Dios quiere que tú des aquel que Él merece que tú le des, Él mismo te da y dices, ten, pastor, para sus gastos. Sí, Es otra cosa, es diferente. totalmente. Y de hecho, yo como conclusión ayer que platicábamos, yo le decía, es que el pastor o el profeta, o ahí dice profeta, pero estamos hablando que es el pastor o el profeta, el evangelista, cualquiera del ministerio, se debe conformar con la ofrenda que le den. Punto. No puedo pedir más. No puedo poner un mal ejemplo, ¿no? Cuando fuimos a predicar mi esposa y yo, nos llevamos a varios, que iba a un pueblo, sí, un pueblo, nos llevamos a varios, iba Ana, Iván, las niñas de Ana, creo, ¿no? Pues no sé, rentamos 2 departamentos, 2 Airbnb, uno abajo, otro arriba, o sea, rentamos y estábamos todos en el mismo edificio, ¿verdad? Y la verdad es que pues fue un evento muy padre, muy bonito también para nosotros y para ellos también, creo, para todos. También creo que fue de bendición para la iglesia donde fuimos. Todo muy bien, estuvo muy bien. Y me dan mi ofrendota. Y yo saco mi ofrenda, nos entregaron a mi esposa y a mí. Y saco mi ofrenda. Y me dieron, digo la cantidad. La digo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y me dieron 500 pesos de ofrenda. Y dije, gloria a Dios. Separo mi diezmo de ahí y con lo que quedó dije, ahora sí, vamos al Oxxo, agarren lo que quieran. Y alguien de ellos me pregunta, pastor, ¿por qué haces esto? Vimos que gastaste mucho más de lo que te dieron de ofrenda. Vimos que gastaste más, o sea, vimos cuánto costó el departamento, vimos cuánto gastaste en gasolina, vimos cuánto gastaste en comidas, vimos cuánto gastaste en todo. ¿Por qué haces esto entonces? ¿Por qué cobras?
Y yo le decía, bueno, pues es que como la práctica que fuimos a dar fue de matrimonios, pues es que si yo logro hacer que un matrimonio o que un niño deje de sufrir por los problemas de sus padres, porque siempre los niños son los que más la llevan cuando hay problemas en el matrimonio, pues yo con eso ya me di por bien servido. Y yo no cobro por mi servicio, o sea, yo no cobro por predicar. Yo no voy a... Y lo que dice, ayer que leíamos, por eso ponía este ejemplo, es que eso empíricamente lo hicimos correctamente. Yo no le puedo decir al pastor, no manches, pues ni lo que gasté. No, ellos también gastaron. Dieron de cenar a todos los que fueron, dieron de cenar y fue bastante gente. 70 personas, más o menos. O sea, 30 parejas si tú quieres. Entonces, o sea, fue bastante gente y dieron de cenar a todos y no les cobraron nada a nadie. ¿Sí? Entonces, el profeta o el pastor o el predicador se tiene que conformar con la ofrenda que le den. Se acabó. ¿Por qué? Porque esto no puedo exigir, no es correcto exigir. Si es correcto, por ejemplo, ahorita que Magali decía, bueno, si alguien dice, yo le quiero regalar al pastor un pantalón porque el que trae está muy viejito, está bien, o sea, está bien. Voluntariamente lo quiero hacer, está bien. De hecho, el pastor lo debe recibir con gusto y con agrado. No, tampoco va a decir, no, pues yo quería un smoking. No, espérame, o sea, te estoy regalando una mezclilla, papá, si el que trae estaba peor. O sea, yo quiero un azul y me trajo uno rojo, ¿no? O sea, a ver, una naranjita, ¿verdad? Entonces, ok, está bien. El pastor o el profeta o el predicador se debe conformar con lo que le den. Con lo que le den. No verlo como negocio, no exigirlo. Lo que estaría mal es que yo te dijera, oye, tengo que pagar mi recibo de agua, ahí está. ¿Qué onda? ¿Quién me va a dar para mi recibo de agua? Espérame, eso no se puede. Para el avión también pedía así. No, es que no se trata de aventarle toda esa carga y responsabilidad a las personas, a la comunidad. No. En todo caso, el que me invitó, pues que pagara los gastos, en todo caso. Y si no, pues que se consiga un predicador más cerca, pues ¿para qué quiere estar uno tan lejos? ¿Verdad? La verdad, o sea, es la verdad. Digo, yo siempre les digo, yo en mi caso personal, no voy a andar pidiendo nunca dinero, no me interesa pedir dinero. ¿Por qué? Porque no es esto un negocio. Para mí esto no es un negocio. Así de sencillo. Para mí la palabra de Dios no es un negocio. Y si alguien me dice, pastor, te traje una ofrendita, bienvenido, gracias. Lo agradezco con mucho amor, porque también aprendí a recibirla. Antes no recibía ni las ofrendas. No, gracias, ya no te preocupes. Sí, ahí en el micrófono. Entonces, El único que habla de negocios es Jesucristo. Y muchas veces nosotros como pastores queremos ver que la iglesia es un negocio, porque entra y sale dinero, sí. Pero Jesucristo no estaba hablando del dinero. Jesucristo estaba hablando de los negocios de mi Padre. Yo tengo que estar aquí al pie del cañón. En ningún momento Jesucristo habló diezmo, ofrenda. Hablaba de la palabra con los eruditos, con los importantes de la iglesia, los que estaban adentro en el Sanedrín. Eso es hablar de negocios, llevar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra, discutir entre tú y yo para ver que tú me enseñes y que yo te enseñe, porque lamentablemente el hablar de discutir, nosotros como humanos decimos ya van a pelear. No, es tener diferencias entre nosotros y ver en qué me puedes corregir, en qué te puedo aprender yo de ti, qué yo puedo aprender de ti. Esos son los negocios de nuestro Padre. En ningún momento el Señor dijo, van a ir y van a traer dinero y van a pedir dinero y esto y el otro. Incluso en Malaquías 3:10 nos dice el Señor, nos dice Jehová, nos dice papá, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. A Él es al que le hemos robado. No al pastor, perdón, pero no a nosotros. Y nosotros como pastores nos adjudicamos, yo me meto en el redil también, aunque yo no soy así, pero si yo me hago para un lado, puede ser que caiga en algún tiempo, y la verdad yo pido a Dios que nos libre de eso,
por eso me meto en el redil y tomo también la palabra Claro. para mí, porque no es posible que nosotros como pastores estemos pidiendo 1 peso, 2 pesos para el vestido, para el avión, para esto. Si estás aquí es por amor, si estás predicando la palabra es por amor y es porque tú quieres y Por por convicción. decisión propia, porque el Señor te lo pone en tu corazón y tú tienes la posibilidad y el interés de decir si quiero o no quiero, si voy o no voy. El Señor te va a respetar, Claro. pero también el Señor te lo va a recordar el día que estés enfrente de Él. No quisiste. Probablemente sí. Yo te dije que hicieras esto y no quisiste. O sea, ¿qué cuentas le vamos a dar? El Señor en ningún momento nos dice a nosotros, van a ir a predicar porque van a recibir dinero, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a hacer aquello. No, Claro. no, claro que no. Ahora, por eso dije, está la parte y la contraparte, ¿no? Porque también la IDH y la Biblia también nos menciona que podemos ofrendarle al profeta, al pastor, al predicador, ¿sí? Pero lo que no puede hacer el predicador es exigirlo. Páguenme. Eso no puede hacer. Exigirlo no. Que si bien es cierto que de lo que entra de ofrendas el pastor puede vivir, puede tomar un salario para sí, si se completa, lo puede hacer, sí lo puede hacer. Está bien, está dentro de los planes de Dios. Pero de eso a que el pastor te exija, oye, ¿qué pasó? Yo siempre les he dicho, yo nunca te voy a preguntar por qué diezmaste poquito, por qué diezmaste mucho. Ese es tu trato con el Señor. ¿Verdad? Y si completo o no completo para los gastos, pues ya esa será bronca mía. ¿Verdad? Y bueno, pues también dependemos de quién, dependemos de Dios. Así que Él sabrá cómo le hacemos para mantener esto, ¿no? A final de cuentas. Entonces, Yo, con referencia a eso, pues la verdad, anteriormente, pues ahora sí que estábamos metidos allá en una iglesia. Entonces, sí se daban mucho esos detalles. Y un pastor una vez dijo, es que en verdad, dice, yo no creo que no debería ya de recibir el 10, sino ya el 20%. okay. Sí. ¿Por qué? Porque dice, ya no me alcanza, ¿no? Ajá. Y esto se lo estaba platicando él a un contratista de albañiles. ¿Por qué? Porque este contratista de albañiles iba y pues siempre pues mochar con el pescado, que con la comida, que esto, lo otro y el banquete. Entonces siempre se daba mucho ese detalle. Y él apoyaba mucho a esta persona, ¿por qué? Porque le decía, no, sí, es que usted se merece esto, no, sí, es que usted se merece esto, por acá y por allá, y el pueblo y la iglesia. Entonces sí, y él se le metió la idea esa de que a lo mejor creo yo no debería recibir el 10, sino ya debería empezar a dar el 20% de todo. Eso debería ser ya no le dijo diezmo, ni diezmo, algo así, le dijo, yo no sé cómo le dijo él. Entonces, referencia a todo eso, pues con esta persona, no era el pastor con el que yo estaba, pero con las pláticas de esas personas se hicieron varias juntas. Ya ve que estuvo mencionando lo de los falsos profetas. Y en eso es cuando el profeta o el predicador dice mentiras. Lamentablemente, entre esas mentiras que siempre el falso profeta o el predicador dice, mayormente lastima el sentimiento humano, Sí. que es lo muy importante para Dios. Dios le interesa que cuando una persona viene quebrada, doblada o viene necesitada de Dios, y a veces el predicador o la persona le dice algo que para su conveniencia es de él, y ese sentimiento se lastima, esa confianza se daña. Entonces, muchas ocasiones a mí me tocó ver el hecho de que, por ejemplo, no sé, entre los predicadores se platicaba, ¿no? O sea, sí recuerdo los nombres, pero no voy a mencionar, ¿no? Pero Claro. se platicaban de que, por ejemplo, quieres que el pueblo hoy llore, vamos a ti, haz esta prédica. Quieres que el pueblo hoy se avive, haz esta prédica. O sea, de una u otra manera, yo siempre veía como que una prédica manipulada por el simple hecho de que ya estaba preparada para que el pueblo hiciera cierta cosa, ¿no? Cierta voluntad, ¿no? O, por ejemplo, en varias ocasiones a mí me pidieron, no lo hice, gracias a Dios, y ahorita gracias a Dios que no lo hice, pero varias veces a mí me pidieron que yo pidiera ofrenda especial, ¿no? Pidiera ofrenda especial, pero no pedir, sino prácticamente exigir, ¿no? De que das una cosa, pues ahora sí que pues ustedes como pueblo, ustedes deben pagar sus fiestas, ustedes deben pagar su
no sé, su gozo, su banquete. Prácticamente es como decir al pueblo, paguen por su salvación. Ujú. Es una claro, cosa, ¿te gozaste hoy? Paga. claro, ¿Te sientes salvo el día de hoy? Paga. O sea, ¿se aumentó tu fe? Paga. ¿Recibiste Claro. sanidad? Paga, ¿no? Entonces, tiene mucha razón en esa parte de que, por ejemplo, el falso profeta siempre, cuando echa mentiras, lastima mucho a la gente, al pueblo. bastante. Daña mucho lo que es el verdadero rebaño de Dios. Y la verdad, allí yo veía que llegaba mucha gente que venía de fuera de pueblos, que llegaban sinceramente necesitados de Dios, necesitados no en el hecho de que tuvieran una enfermedad, sino que necesitaban buscar a Dios porque ya se habían cansado de ¿cómo se llama?, de la religión donde estaban, ya se habían cansado en un momento dado adorar imágenes, sino que querían buscar verdaderamente el camino hacia la salvación y el camino de Dios, y se les daba este pan. Entonces sí, sí, yo me daba cuenta de esos detalles, y ahorita que lo menciona, dice, coinciden muchas cosas, y la verdad, pues sí, ahorita que pues ya lo sabemos, pues es hablar con la verdad, Sí, claro. con la verdad, y siempre llevar a Cristo, no hacia la persona, porque por ejemplo hacían mucha propaganda, va a llegar el predicador, va a llegar el profeta, acérquense, y se llenaban, ¿qué? Las canchas, esto, oye, eso es una cosa, lleva 2, 3 amigos porque va a haber sanidad, llega esto, lo otro, y se va a ver, se van a hacer Claro. ese tipo de cosas. Entonces sí vi y escuché mucho de esos detallitos que coinciden mucho con esos 3 puntos que usted está diciendo. Y que por eso es importante analizarlos, como dije al principio, no es mi función juzgarlos, No, juzgar no, juzgar pero no. sí protegernos y decir, aguas, porque esto no lo podemos hacer. Yo digo, aguas, porque esto, sí protegernos, porque de eso se trata, de protegernos, ¿sí? Porque al hacerle caso a un falso profeta, pues ¿para dónde te va a llevar? Si no te lleva a Cristo, ¿tú sabes dónde te lleva? O sea, a lo contrario, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, hay otro punto que maneja la Didache, que a mí me llamó mucho la atención y que también lo conversamos ayer, que dice que un profeta cuando viene de fuera, es un predicador que viene de fuera, puede estar un día o puede estar 2, pero si se queda 3 días es un falso profeta. Y mi esposa, Porque va a haber primera noche, segunda noche, no sé cuánto va a aguantar. porque entonces, si haces, yo le digo a mi esposa, entonces quiere decir que los eventos no pueden durar, no podemos hacer y estamos llenos de convenciones de 3 días. Podemos tener un retiro de un día o de 2 días, una convención de un día o de 2 días, pero no podemos tener una convención de 3 días. Qué curioso, digo, no quiero verme religioso con esto, pero es que para los apóstoles, ellos ya desconfiaban de ciertos líderes que hacían del viajar y profetizar un modo de vida cómodo y lucrativo, que hoy día también sigue siendo. Hay muchos que de viajar y profetizar, pues viven. Por eso dice, no debe quedarse más de 3 días, porque si el profeta se queda más de 3 días, lo que está esperando es que a ver si el tercer día se junta más dinerito. Y luego se queda otro día más porque, pues, a ver si mañana llegó más dinerito. ¿Verdad? Entonces, son 1, máximo 2, así lo dicen ellos, así lo usaban ellos, ¿verdad? Era la regla que ellos tenían. O sea, viene un predicador de fuera, le damos chance que predique 1, máximo 2 días, punto. Ya más de 2 días seguidos, ya no. Ya no hacer un evento masivo de 3 días, así como de repente los vemos anunciados por todas partes, ¿no? Entonces, está interesante porque no pueden estar más de 3 días. Digo, parece una regla sin sentido, tal vez, sí. Pareciera sin sentido, pero dices, tiene un trasfondo, entonces, histórico para ellos, trasfondo histórico para ellos, es decir, ellos ya lo tenían bien visto, el que se quedaba 3 días era porque estaba ya lucrando con su imagen profética, ¿no? Entonces ya lo tenían así como que bien observado, ¿no? Porque ya sabían que, entonces el apóstol, el profeta, pues se la pasaba viajando, pero no se quedaba más de 2 días en una misma iglesia o en un mismo lugar. Vas a decir algo, Bebo, por lo que veo. Adelante. Sí, mira, sigo leyendo Ezequiel desde que el Señor a mí me dio esa palabra de las 3 cartas de los 3 juicios.
respecto a esto que tú estás hablando, en Ezequiel 13 dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, y las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros vuelos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y estarán más como presas en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Esto quiere decir que el Señor va a hacer justicia. Esto quiere decir que va a despertar a aquellos que son los que son llamados, los que son elegidos van a despertar. Nosotros somos uno de esos, ya no estamos tras esas vendas mágicas, ya no estamos tras esos velos mágicos, ya no, porque el Señor ha despertado nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro vivir, en buscar la palabra de Dios, en ver si es cierto lo que dice el profeta, ser como los de Tesalónica, creo que decía que eran los de Berea, que eran prestos para poder escudriñar y ver si era cierto lo que decía el profeta, el pastor o el que está adelante vaya dando la palabra. A nosotros no nos toca juzgar, nos toca pedirle al Señor misericordia por ellos, porque el Señor va a hacer justicia. Si alguno de nosotros fuimos engañados por alguno de ellos, pidamos a Dios por misericordia por ellos. Si alguno de nosotros ha sido, como tú lo dijiste ahorita, que te dijeron que hicieras, gracias a Dios no lo hiciste, hay que pedir misericordia por ellos. ¿Por qué? Porque tú te pudiste zafar, tú pudiste salir junto con tu familia, pero ¿cuántos están ahí con vendas mágicas en sus manos, con velos mágicos en su cabeza, que no salen o que, como lo dijo Magali, están cómodos? A final de cuentas ya somos salvos, pero pues tanto peca el que toma la vaca como el que le agarra la pata para matarla, o sea, sí. Entonces ahorita es tiempo, somos cómplices, ahorita es tiempo de que nosotros podamos comprender y entender que esto se está cumpliendo, la palabra del Señor se está cumpliendo, se están levantando adoradores, se están levantando gente que quiere trabajar para el Señor, en verdad trabajar sin nada de paga. ¿Por qué? Por amor, porque necesitan al Señor, y entonces está haciendo viva la palabra de Dios, así como brama el becerro por el agua, así brama mi alma hacia ti. Pero no habla de dinero, no habla de que necesito una casa, necesito un carro. Todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito del Señor. Si nosotros buscamos primero el reino de los cielos, todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que entender y comprender que los libros que se quitaron de la Biblia, que no llegaron al canon, muchos libros hablan de cómo podemos llevar una mejor vida. No digo que esté bien o esté mal, sino que tenemos que entender que debemos de escudriñar la palabra y respaldarla. Lo que Dios nos está diciendo, lo que el profeta está diciendo, lo que nosotros estamos diciendo, respaldarla con la palabra de Dios. Y si hay algo que no está bien, nosotros decimos, es que me equivoqué, perdón, pero vamos a corregir. Y también que, por eso yo digo que todos tenemos derecho a réplica, ¿verdad? Sí, todos tenemos derecho de réplica. Claro que sí, claro que sí. No podemos decir, yo lo sé todo. Claro, no, claro. No. Claro. Es importante. Y la invitación es que siempre hagamos siempre escudriñemos todo en la palabra de Dios, pero también, ¿verdad? Si es necesario hacer el uso de derecho de réplica, pues hacerlo cuando sea necesario. Pero ojo con lo que voy a decir. No somos jueces. No somos jueces. Somos guardianes. Somos cuidadores. ¿Sí? Nuestra función al identificar al lobo no es atacar al lobo. No es nuestra función.
Nuestra función es proteger al rebaño. Y por eso es que yo me atrevo a hablar de esos temas. Porque es para proteger a la comunidad cristiana que todos estamos sometidos, o todos estamos expuestos a escuchar a estos falsos profetas. Y por eso me atrevo a hablarlo así, de esta manera. Sin embargo, está la contraparte. Ya hablamos de los falsos profetas, pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, fíjate cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Imagínate, hoy estamos en ese tiempo. Hay gente que no le gusta que le hablen con la verdad. Dice, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Por eso existen los falsos profetas, porque a la gente le gusta escuchar lo que quieren oír. Les gusta que les digan, tú eres un rey, tú eres un... Sí lo eres, pero ojo, no eres más que Dios. Ni siquiera te puedes comparar con Él. ¿Me entiendes? Pero hay una generación que quiere, que le gusta escuchar. O sea, que quiere que le prediquen solo lo que les gusta escuchar. Y si alguien les habla con una verdad bíblica, por eso dije al principio, pues sí, el que quedó mal soy yo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar eso. Pero ¿qué crees? Eso no me motiva a quedarme callado. Al contrario, hay que seguir defendiendo a la congregación. Al contrario. Pero no para atacar al lobo. No para molestar al lobo. A mí no me interesa atacarlo. No me interesa eso. Me interesa que la gente no se pierda. Y fue lo que yo dije en ese debate. Fue lo que yo dije. A mí me interesa que la gente no se pierda. Y ese tipo de predicación hace que nosotros mismos estemos mandando a la gente derechito al infierno. Si yo lo permito, imagínate toda esta gente que estaba aquí, les digo, había más de 30 personas. Por eso me atrevo a hablarlo, porque yo no puedo permitir que con la mano en la cintura mandemos 30 personas al infierno. Pero desafortunadamente, como te digo, está la contraparte de las personas que les encanta escuchar ese tipo de cosas porque están acostumbrados a que les prediquen lo que quieren escuchar. La realidad es que la verdad duele, pero libera. Ay, sí. No me escuché eso. Señal sin filtro. Es que tenía que ser mi comercial. También no solo porque les gusta escuchar lo que les prediquen. Le voy a decir, a veces no es porque me guste por lo que prediquen y sé que no es lo correcto y me quedo, no. Porque sabemos que no vamos a caber en otro lado. ¿Puede ser? Que si voy en otro lado, tal vez ese consentimiento que me consiente, el pastor tal vez aprueba algo también que hago y también el pastor aprueba de que está correcto. Entonces es una con otra. Claro. Apoyo al pastor y el pastor me apoya también con lo que yo cometa. Claro. A veces esa es la parte que también ese compromiso que tienen, por eso continúan también en ese lugar. Pero muchos se pierden, porque muchos que ya se alejaron, cuando salen de un lugar, cuando saben que se dan cuenta de las cosas y se van, ¿y qué dicen? Es mejor estar afuera porque no peco, en cambio allá no. A lo contrario, sé que voy a pecar más porque lo estoy escuchando y todavía me estoy dando cuenta y estoy pecando porque estoy apoyando también a la misma persona, ¿no? Que está cometiendo esos errores. En cambio afuera no, me da igual. Total que de allá afuera pues es lo mismo. Entonces, ¿qué cambio hay? Que un cristiano o un pastor hace lo peor más que el pecador que está allá afuera. Entonces dice, pedir dinero, todo el tiempo dinero, piden. ¿Dónde va tanto dinero? Entonces las personas se fastidian y mejor dejan de ir. Claro, ¿Y qué hacen? Se decepcionan del ministerio, del evangelio. Ya para que regresen. Es difícil. ¿Por qué? Porque ya no creen. Claro. ¿Me entiendes? Porque todo lo que han escuchado, pues todo ya se lo grabaron. Y es como dicen, no te fijes al pastor, no te fijes al hombre, porque el hombre, es humano, siente.
Fíjate a lo que es en Cristo, lo que es en lo que debemos seguir nosotros, Claro. es al Señor, es Dios, es Jesucristo que dio su vida. Ese es nuestro ejemplo. No, el ejemplo no es es el hombre, porque el hombre va a cometer errores, va a fallar y también tú ahí vas. Claro. Entonces, en cambio, el Señor es perfecto. No vamos a ser igual como Él, pero al menos vamos a buscar esa parte para que a Dios le agrade de lo que nosotros hacemos. Yo, ese es mi... Y lo más importante que quiero que se lleven hoy, digo, ya hablamos del instructivo, digamos, de cómo detectar un lobo vestido de oveja. Y lo que sí te sugiero mucho es que cuando tú lo detectes, aléjate, no necesitas hacer un borrote, desenmascararlo, no, tranquilo, nada más sabes que no lo puedes escuchar. Yo siempre les digo, muchos pastores dicen, no, yo no quiero que escuches otra prédica de otro pastor porque te vas a confundir. Y yo siempre les digo, no, ve y escúchala. Te invitaron, ve a escuchar, pero anota y escudriña las escrituras, porque así es como nos engañan, no escudriñando las escrituras. Y si yo te digo que no vayas para que no escuches a otro, entonces yo voy a sentir que soy yo el que está engañando. Sí. Y la realidad es que no es así. Yo mismo te digo, escudriña, lo mismo que yo te estoy predicando, escudriñalo. Porque, es como probar los guisos. Claro. Todo claro. Allá y sí, prueba, sí. cada parte tiene sazón. Cada platillo, cada guiso tiene sazón. Cada uno tiene su especialidad. Entonces, ahí es donde vamos a comprobar en realidad cuál es lo que me gustó. Claro. Ahora, lo que sí tenemos que ser, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tomar la decisión es de ser una comunidad que ame la verdad, aunque duela. La verdad siempre va a doler. Cuando derribamos el argumento de que Josué detuvo el sol porque tenía la autoridad, claro que duele esa verdad, porque el ser humano está ansioso de tener autoridad. Y cuando le haces ver que no puede tener más autoridad que Dios, claro que incomoda. Además de que descubrimos una gran mentira. Claro que incomoda. Pero ¿sabes una cosa? Las verdades nos hacen ser mejor. Una vez, cuando yo no era ni cristiano, yo tenía un vendedor. Bueno, yo tenía a mi cargo 18 vendedores. Y hubo uno que me dijo, y me quedó bien grabado, y es un error que cometo hasta hoy, y cuando lo cometo me acuerdo de ese vendedor. Una verdad que me dolió. Me dijo, tú tienes un problema. Me dijo, tú no escuchas. Tú hablas y hablas y hablas y hablas y no escuchas. Y es una verdad que me dolió. Me dolió. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy batallo con eso. Sí, es cierto que hablo y hablo y hablo y batallo para escuchar. Pero muchas veces, y a esta me importa que lo diga, me he tenido que aguantar el comentario, quedarme callado para poder escuchar y saber qué es lo que tú sientes. Porque decía, es que cuando tú no escuchas, no me das oportunidad de explicarte lo que yo siento. Entiendo lo que me dices y eres muy bueno para motivarme y sé que yo salga a trabajar, pero no sabes realmente lo que está pasando dentro de mí. Y eso me quedó muy grabado, ¿sabes? Porque me dijo la verdad, claro que me dolió. ¿Pero qué crees? Lo que duele. ¿Sabes cuál fue el secreto del éxito en ese entonces con mis vendedores? Escucharlos. ¿Sabes cuál ha sido el éxito como pastor? Es más, desde antes, desde que era yo líder de una célula, escuchar. ¿Sabes? Fuimos una vez a predicarle a un señor que había corrido a los testigos de Jehová, había corrido a los mormones, es más, a los mormones
recordó a su mamá. Con eso les digo todo. Imagínense qué tan grave. ¿Sí? Y habían ido varios cristianos también a querer orar por él. No tenía una pierna, tenía muchos problemas de salud. Creo que ya falleció el hombre, pero conoció a Cristo. Y eso es lo mejor que pudo haber sido. Fuimos a hablar con él. Y estuvimos 2 horas en su casa. 2 horas estuvimos en su casa. Cuando nos despedimos, me dijo, muchas gracias. Qué bonito hablas de la palabra de Dios. De las 2 horas, hablé solo 10 minutos. 1 hora 50 habló él. ¿Sabes por qué los corría? Porque él no quería escucharlos. Él quería que lo escucharan. Y eso me quedó muy grabado porque aprendí a escuchar por ese vendedor. Fíjate cómo lo que aprendí en el mundo lo vine a aplicar acá. ¿Sí? Y quizá creo que este hombre ya falleció porque de por sí tenía problemas muy fuertes de salud. Y ha pasado más de 15 años, de eso que estoy diciendo. Pero murió en Cristo. Se congregaba. De hecho, cuando fui yo la última vez, o no la última vez, pues, hace mucho que no voy a la iglesia del pastor, pero cuando fui yo, pocas veces que fui a la iglesia del pastor en sus últimos 10 años, ahí me lo encontré con su esposa. Lo llevaba en silla de ruedas. De hecho, a la iglesia le hicieron una rampa porque él era el único que llegaba con silla de ruedas. Y la iglesia todavía conserva esa rampa, y creo que la hicieron por él. Porque es algo que yo vi que yo con silla de ruedas en aquel entonces. Es una verdad. Le dolió en su momento. Y dolió mucho. Duele reconocer que tenía razón. Un vendedor, una persona, yo estaba arriba de él y él era uno de mis vendedores. Y me dolió reconocer que tenía razón. Y así es como yo digo que tenemos que amar la verdad, aunque nos duela. Porque es donde verdaderamente, cuando amamos la verdad, cuando preferimos la corrección de Cristo en lugar de la fábula que nos puede contar el ser humano, es cuando viene verdaderamente esa transformación o esa libertad del alma de la que hablamos en Sanidad Sin Filtro. Por eso el eslogan es, en Sanidad Sin Filtro es, la verdad duele, pero libera. Sí nos duele, a todos nos duele, pero libera. Y es mejor amar la verdad. La Biblia y los antiguos maestros, como este libro de la Idaché, nos dieron advertencia, pero no para que vivamos con miedo, ¿sabes? Sino para que vivamos con libertad. Cuando sabemos identificar a un mercader del evangelio, para no decir falso profeta, ya lo dije como quiera, ¿verdad? Dejas de ser un esclavo de su manipulación y te vuelves verdaderamente un seguidor de la verdad. Porque eso es lo que debemos de ser, seguidores de la verdad. Porque la mentira arruina. Sí, claro. La verdad edifica. La verdad edifica. Y lo malo es que la mentira nos gusta y la verdad nos duele. Porque entra más fácil. Porque sí, claro, pero edifica. Y la verdad no. La verdad, híjole, Sigue sí. Pero no de miedo. No. De todo, hasta de coraje a veces, porque duele. De que estás fallando. Duele. Y esa es la verdadera confrontación del Espíritu Santo. Yo les digo, cuando una persona llega al Evangelio, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, lo primero que haces es que te empiezas a confrontar contra ti mismo, y no porque el pastor te diga algo o alguien te esté diciendo, es porque tú empiezas a darte cuenta de lo que estás mal. Y esa confrontación duele porque es como si estuviéramos chocando contra una persona con las mismas características de dimensión, peso y masa, y entonces el golpe duele mucho. Yo lo pongo como ejemplo de que si yo chocara contra Edith, que es pues delgada y chaparrita, pues Edith sale volando.
Pero si yo chocara contra una persona de mi propio, de mis características, estatura y peso, pues el golpe sería más fuerte para los dos. Bueno, la confrontación del Espíritu Santo es un choque contra ti mismo, como chocar contra un espejo. Y eso duele. Y ahí es donde está la verdad del Evangelio. Y eso es lo que a veces el mercader del Evangelio lo que hace es tratar de taparlo, para que no sientas tan feo la confrontación. Pero ¿sabes qué? Así no es. Así no es. No hay forma de que podamos cubrir la verdad. Pero somos nosotros los que tenemos que encontrar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Dios. Señor, hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios. Y no queremos, Señor, llevar esta palabra, Señor, para lastimar a alguien más, Señor, sino más bien queremos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas, porque no nos queremos dejar engañar, Señor, sino más bien queremos, Señor, entender y comprender la verdad, Señor, del Evangelio, mi Dios. No una verdad religiosa, Señor, y tampoco una verdad mística, sino la verdad escrita en tu palabra, mi Dios. Señor, sabemos que hay personas en este mundo, Señor, que se dedican, Señor, a monetizar la predicación, Señor. Y se convierten en mercaderes espirituales, Dios. Pero no queremos, Señor, caer en ese juego, mi Dios, porque queremos conocerte a ti, mi Dios, y darte la gloria, mi Dios. Darte la honra, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres digno, Señor, y porque solo tú eres bueno, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz brilla en mis manos, es solo un reflejo de tu majestad. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz brilla en mis manos, es solo un reflejo de tu majestad. A nosotros, Dios, a nosotros, Dios, a ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo el eco para tu voz. A nosotros, Dios, a nosotros, Dios, a ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo el eco para tu voz. Padre, glorifica tu nombre, que mi vida mengue, que solo se vea tu reino y tu poder. Padre, glorifica tu nombre, que mi vida mengue, que solo se vea tu reino y tu poder. Padre, Así es, Señor, te pedimos, Señor, que glorifiques tu nombre, mi Dios. Que seas tú, Señor, Padre Santísimo, transformando nuestras vidas, Señor, llenándonos de tu presencia, Espíritu Santo, extendiendo, Señor, tu lazo de amor sobre nuestras vidas, Señor. No permitas que nos perdamos, Señor. Ven y corrígenos, mi Dios, Padre Santísimo, pero permítenos llegar, Señor, en tu camino. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santísimo, si no hemos hecho, Señor, lo que tú has dicho, Señor, que hagamos, Señor. Estamos, Señor, dispuestos, Señor, a corregir, Señor, y a caminar en tus caminos, Señor. A enseñar tu palabra, Señor, tu verdad, tu bendición, Señor. Porque lo único que queremos, Señor, es que tú te glorifiques, Señor. Lo único que anhelamos, Señor, es que tú te manifiestes, Señor.
Lo único que deseamos, Señor, es que tú, Señor, seas conocido, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Suplicándote, Señor, Padre Santo, inclines tu oído, voltees tu rostro y nos mires con buenos ojos, mi Dios. No queremos más, Señor, más que habitar en tu presencia. Señor, te bendecimos, Dios. Te damos la gloria, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Dios. A ti damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad sin filtro. 5 minutos con Jesús. Más allá del canon. Y Crónicas del Discípulo. Disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.